Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el grupo local. O sea, la continuación de nuestro tour por el universo. Como recuerdan, pues los que de pronto han estado con nosotros en otras sesiones y esto, este año estamos haciendo el tour por el universo, entonces recorriendo así como con varias estaciones, diferentes escalas. Entonces empezamos con la Tierra, bueno, los planetas, el Sol, ya los límites del sistema solar, espacio interestelar, la galaxia, y ahora lo que sigue es el grupo local. Entonces hoy vamos a hablar de qué es el grupo local, de qué galaxias lo componen, todo eso. Ya saben que la dinámica es de que no hay problema, pues, con interrumpirme y todo eso, me van comentando cualquier duda o lo que sea, o aportes también, que ustedes saben muchas cosas. Entonces, bueno, ahí me van comentando qué se les va ocurriendo. Entonces, por el momento, el grupo local, el tema del día. Y entonces empezamos. ¿Qué es el grupo local? ¿Cierto? El grupo local es como la agrupación de galaxias que están alrededor de nosotros en un radio de... Uy, se me fue el radio. Bueno, en unos cuantos millones de años luz, o sea, es un radio pequeño realmente en escalas del universo, ¿cierto? Pero es bastante grande como para incluir alrededor de unas 80 y algo de galaxias, pues que se tienen determinadas como tal, ¿cierto? Pero entonces, este grupo local de galaxias tiene su nombre, deriva su nombre, debido a que cuando Edwin Hubble descubrió, hizo los estudios para determinar que el universo se estaba expandiendo, le acuñó como el término grupo local a un grupo en el cual no se aplicaba como esa dinámica de que las galaxias se están alejando. Recordemos que cuando hablamos de expansión del universo, lo hablamos más que todo desde que observamos las galaxias lejanas que cada vez se alejan más y más rápido mientras más lejos miremos, ¿cierto? Entonces, esta dinámica que él observó en las galaxias no la observó en un grupo local. Ahí fue que se refirió como a ese nombre y desde allí ya se le dio el nombre a grupo local. Entonces es un grupo de galaxias que interactúan gravitacionalmente y que realmente están todas como en más o menos confinadas en un espacio un poquito separado a los otros grupitos de galaxias, ¿cierto? Entonces este grupo específico interactúa de una manera fuerte gravitacionalmente y está dominado principalmente por tres galaxias. Está dominado por la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Estas tres galaxias son las más grandes del grupo local, pero realmente hay otro montón de galaxias. Estas otras galaxias en realidad son enanas, la mayoría son enanas y todas están ligadas gravitacionalmente a las otras más grandes, es decir, que son satélites, pues, en este caso específico. Por ejemplo, todos, o sea, hay como que, se dice que el grupo local tiene una forma como de mancuerna, como que tiene una zona como densa de galaxias y otra zona también densa de galaxias y como un puentecito en la mitad, ¿cierto? Entonces, esta zona densa de galaxias está dominada por las galaxias satélite de la Vía Láctea y la Vía Láctea. Y la otra zona está dominada por la galaxia Andrómeda y las galaxias satélites de esa galaxia. Entonces también pues de la galaxia del Triángulo, que también es bastante grande, no se tiene muy claro si también cuenta como galaxia satélite de Andrómeda o si es una galaxia como un poquito más independiente, o sea, si digamos que orbita así como tal la galaxia de Andrómeda o si simplemente pasó cerca de la galaxia de Andrómeda y por eso está relativamente cerca de la galaxia de Andrómeda. De todas formas, pues hay una interacción fuerte entre estas dos galaxias, incluso hay un flujo como de gas y estrellas entre ambas galaxias. Entonces, hay estudios que indican que hace unos millones de años pues al menos debieron pasar bastante cerca una de la otra, ¿cierto? En las mismas interacciones gravitacionales que se tienen localmente entre las galaxias. Entonces, bueno, un poquito de historia. Resulta que, como ya lo hemos hablado acá,
la mayoría de descubrimientos ya a esta escala son descubrimientos muy recientes. Recordemos que hasta hace muy poco, pues muy poco me refiero hasta hace más de un siglo, un poco más de un siglo, empezamos a descubrir, por ejemplo, hace poco nació la astrofísica como tal, hace poco empezamos a entender y a conocer, tener la posibilidad de conocer los componentes de las estrellas, por ejemplo, de qué estaban hechos, cómo evolucionaban. Hace poco también empezamos a calcular efectivamente las distancias a los objetos, que es algo muy importante. Y esto es una de las cosas también más recientes. O sea, este descubrimiento del que les voy a hablar tiene alrededor de 100 años apenas. O sea, estamos en el 2021. Tiene unos poco menos de 100 años. Y es que antes de esta época se creía que el universo entero era la Vía Láctea. En la estación de la Vía Láctea hablamos de que la Vía Láctea no se entendía muy bien, no se sabía la forma de la Vía Láctea, ¿cierto? Entonces que los primeros acercamientos a la forma de la Vía Láctea los hizo William Herschel con su hermana Caroline, que pensaron como que la lógica que tenía la Vía Láctea debía ser que el Sol estaba en el centro, y luego las medidas de Harlow-Shapley determinaron que en realidad la Vía Láctea no tenía el Sol como su centro, sino que tenía otro centro alrededor del cual orbitaban todas las estrellas, y especialmente él pudo medir esto con la observación de los cúmulos globulares. ¿Recuerdan? Que él midió los movimientos de los cúmulos globulares y ahí fue que se dio cuenta que la galaxia tenía su centro como lejos del Sol, que no era efectivamente como en nuestra zona, que estaba al centro, y desde ahí ya se empezó a estudiar más como la forma y la estructura de la Vía Láctea. Pero resulta que quedaba una duda bastante importante, y es que se creía que la galaxia, que la Vía Láctea era todo lo que existía, ¿cierto? Era el universo entero, por decirlo así, que no habían cosas más allá. Entonces lo que se observaba como galaxias individuales, por ejemplo, como Andrómeda, se creía que eran nebulosas locales, o sea, se creía que era algo que estaba a la distancia de, no sé, la nebulosa de Orión, de la nebulosa, ¿qué más nebulosas conocen ustedes? La nebulosa de la Laguna, del Cangrejo, bueno, nebulosas que están dentro de la Vía Láctea. Se creía que estas otras se llamaban nebulosas espirales. La del arbolito de Navidad, la del arbolito de Navidad, bueno, esa nebulosa también. Entonces se creía que estas nebulosas espirales también hacían parte de la propia Vía Láctea como tal, simplemente que eran diferentes, ¿cierto? Como que las otras nebulosas que se encuentran acá tienen unas formas así determinadas, como la nebulosa del caballo, de la laguna, bueno, todas. Y, bueno, cabeza de caballo, bueno, el caso. El caso es que se creía, pues, que todo esto estaba dentro del universo, que para la época era la Vía Láctea. Resulta que en 1920, creo que es específicamente ese año, sí, hubo algo llamado el Gran Debate. Ese gran debate fue un debate bastante importante entre dos astrónomos muy respetados de la época, entre Harlow Shapley y Herbert Curtis. Entonces, entre ellos hubo una discusión, ¿cierto? Muy importante, o sea, se hizo en el museo, se me fue, Smithsoniano, creo que se llama como algo así. Entonces, en este museo se dio como un debate, o sea, cada uno había publicado un artículo, digamos, contradiciendo la idea del otro. Uno de ellos afirmaba que el universo entero era la Vía Láctea, mientras que el otro afirmaba que el universo era más grande que la Vía Láctea y que Andrómeda, por ejemplo, no hacía parte de la Vía Láctea. Entonces, estos dos argumentos estaban en discusión. Stephen Hawking, pero en esta época no, fue después. Sí. Yo creo que eso fue después porque Stephen Hawking tampoco dio hasta por allá, imagínense. Esto se dio hace 100 años, este debate se dio hace 100 años, ¿cierto? Entonces hubo este debate entre ellos, entre estos dos científicos, en el que cada uno expuso pues como sus estudios, o sea, el análisis que había hecho
y bueno, todos los datos pues como alrededor. Sí, debió ser otro. Igual han habido pues varios grandes debates en, en ciencia y sobre todo en estas áreas han habido varios grandes debates. A este se le llamó como el gran debate porque fue el primero de esos debates así grandotes de ideas, pero realmente constantemente encontramos debates de este estilo, como por ejemplo cuando, bueno, en general con la mecánica cuántica, por ejemplo, también hay un debate gigante, bueno, con muchos conceptos ahí, hay debates ahí bien, bien impresionantes. Pero entonces, bueno, este fue un debate muy, muy chévere y de hecho muy importante, ¿cierto? Que hubo entre ellos, cada uno tenía unos datos importantes, ¿cierto? Cada uno tenía unos datos que daban como resultado que el universo era de esta forma o de la otra, que Andrómeda estaba o no estaba en la galaxia. Entonces, quiero que adivinen quién tenía, quién tenía la idea de que el universo era más grande que la Vía Láctea y quién lo tenía más pequeño que la Vía Láctea. A mí realmente me sorprendió muchísimo saber que X persona, o sea, uno de ellos fue el que propuso que el universo debía ser la Vía Láctea, porque realmente él había hecho unas mediciones muy, bueno, ya ahí les dije, ¿cierto? El que decía, el que defendía la idea de que el universo debía ser la Vía Láctea y que Andrómeda estaba en la Vía Láctea fue Harlow Shapley, el que determinó que el centro de la Vía Láctea no estaba en el Sol, sino un poquito lejos del Sol, con las mediciones de los cúmulos globulares, la distancia de los cúmulos globulares y el movimiento de los cúmulos globulares. Entonces él calculó muy bien esto, pero a su vez no calculó tan bien la distancia a Andrómeda porque pues defendía que la galaxia estaba acá, dentro de la Vía Láctea. Entonces, finalmente, el que terminó solucionando este debate fue Edwin Hubble. Sí, exacto. Eso ya lo terminó Edwin Hubble cuando calculó la distancia a Andrómeda. Pero entonces aquí sí me gusta mucho, mucho recalcar que Edwin Hubble pudo calcular la distancia a la galaxia de Andrómeda utilizando el método de Henrietta Swan-Leavitt. Como sucede muchas veces en ciencias, como sucedió muchas veces y esperemos que no siga sucediendo en ciencias, el crédito de muchas cosas que hicieron mujeres se lo llevaron hombres o no se lo llevó nadie, simplemente el nombre no es conocido o así. Entonces este fue un caso en el que Henrietta descubrió una relación entre las estrellas variables, el periodo de su variabilidad, ¿cierto? Por decirlo así, este periodo con su luminosidad intrínseca. Y este método es lo que permite calcular las distancias a galaxias, bueno, al menos a las galaxias más cercanas, pero a las galaxias, o sea, cosas fuera de nuestra galaxia, cosas que no están a distancias posibles como para hacerlo con el método del paralaje, por ejemplo. Entonces, este método es supremamente importante y el método que ella descubrió fue el que permitió a Edwin Hubble calcular la distancia a Andrómeda, que es algo por lo que recibe mucho, digamos, mucho crédito Edwin Hubble y que es súper importante, pero también debería mencionarse en la historia que Henrietta fue la que descubrió el método que permitió llegar a esto y que permitió llegar al cálculo de muchas otras distancias en astronomía. Y resulta que las distancias en astronomía son claves, son básicas para que nosotros podamos empezar a determinar cosas sobre nuestro universo. Las distancias son importantísimas. Y dice, eso, variables cefeidas, así se llaman las estrellas que se utilizan para medir eso. ¿Cómo funciona el método? Bueno, resulta que las estrellas variables son estrellas que cambian su tamaño porque son intrínsecamente variables. No es como lo que vemos nosotros aquí del titilar de las estrellas, que las vemos como si se apagaran y se prendieran, vemos como algo sí, o sea, como ese movimentico, eso en realidad es generado por las turbulencias atmosféricas, pero hay unas estrellas que sí efectivamente son variables. Entonces, esas estrellas que son variables, lo que pasa es que tienen un periodo, o sea, son
como inestables, pero tienen un periodo en el cual se inflan y se desinflan, se inflan y se desinflan. Entonces, mientras más grande la estrella, más luminosa, y mientras más, o sea, cuando está grande se ve más luminosa, cuando está más pequeña se ve menos luminosa. Pero entonces, además de esto, las que son intrínsecamente más luminosas, es decir, las que son intrínsecamente más grandes, tienen un periodo que se demora menos. Que se demora más, un periodo más largo, o sea, que son más lentas como en su movimiento de expansión y contracción, mientras que las más pequeñas son un poquito más rápidas en ese movimiento. Entonces hay una relación específica entre el periodo y la luminosidad. Entonces ya como sabemos intrínsecamente qué tanto debe brillar esa estrella de acuerdo a su periodo, entonces podemos saber qué tanto debería brillar a tal distancia o a tal otra distancia. Entonces, de esta forma, o sea, al saber como qué tanto disminuyó el brillo de esa estrella, podemos saber a qué distancia está, ¿cierto? O sea, si conocemos intrínsecamente el brillo, digamos, yo tengo una linterna, ¿cierto? Y yo sé cuánto me llega de luz de esa linterna a esta distancia, pero yo estoy viendo que la cantidad de luz que me está llegando es mucho menor, entonces yo sé que está muy lejos. Entonces ya al yo calcular la diferencia de luminosidad que me está llegando, voy a saber a qué distancia está realmente la estrella, ¿cierto? Entonces al utilizar este tipo de estrellas de la galaxia de Andrómeda, ¿cierto? Al medir las distancias desde nosotros hasta esas estrellas en la galaxia de Andrómeda, fue que se pudo calcular la distancia a la cual está la galaxia de Andrómeda. Entonces, Hubble dijo, estas estrellas que componen esta galaxia, pues que están dentro de esta galaxia, realmente determinan, o sea, nos indican que la galaxia está a 2.5, si no estoy mal, millones de años luz, que es muchísimo más lejos que todo lo que hemos calculado que está dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Entonces, realmente no puede hacer parte de la Vía Láctea. Y ahí fue como el boom, porque yo digo como, hey, sí, hay objetos fuera de la Vía Láctea, es decir, que el universo es más que la Vía Láctea. Y no solo esto, sino que Hubble siguió calculando y calculando más distancias a más galaxias y más y más y más, y fue calculando entonces ya muchos otros universos isla, como se les llamaba inicialmente, y fue dándose cuenta que, bueno, y el mundo entero fue dándose cuenta que realmente el universo era más grande que el grupo local. Entonces son saltos bastante grandes de la humanidad. O sea, inicialmente pensábamos que nosotros éramos el centro, que todo giraba a nuestro alrededor, ya luego llega Copérnico y nos dice, no, el Sol está en el centro, nosotros orbitamos el centro. Entonces ya luego llegan William Herschel y Caroline Herschel y nos dicen, no, de pronto sí estamos en el centro de la galaxia al menos, pero resulta que llega Harlow Shapley y nos dice, no, no estamos en el centro de la galaxia tampoco, pero de pronto la galaxia es el único universo que existe, o sea, es todo lo que existe, y luego llegan Edwin Hubble y Henrietta Swan Leavitt, que nos permiten saber que efectivamente hay otros objetos que existen afuera de la Vía Láctea. Entonces, cada vez el universo se va haciendo más y más grande para nosotros los seres humanos. Cada vez vamos descubriendo más y más, y a medida que descubrimos más y más, pues el universo y la mentalidad tiene que cambiar un poco. A ver, esto se me está yendo un poquito como la conexión de la cámara. Bueno, entonces continuamos. Continuando, resulta que esto es algo que amplía muchísimo la visión humana, ¿cierto? O sea, el hecho de saber que la escala puede seguir aumentando nos ha permitido explorar más y más allá. Entonces es como lo discutimos muchas veces acá. Cada vez que resolvemos una pregunta, encontramos como otras 200.000 preguntas, porque entonces acá es que empiezan ya a medirse, por ejemplo, datos de materia oscura, ¿cierto? De la rotación de las galaxias que dicen, hey, no, debe existir otro tipo de materia que no genera brillo y que está afectando como el movimiento y la estructura de las galaxias. Y ya entonces también existe la expansión del universo y así sucesivamente va surgiendo más y más dudas. Entonces ya el universo, si el universo se está expandiendo, en algún punto
tuvo que estar comprimido. Entonces ahí también surge la idea del Big Bang y surgen muchas otras ideas y muchas cosas para tratar de entender la dinámica del universo en general, de dónde surgimos, hacia dónde vamos, qué tan grande es. Entonces allí se abre como esa nueva ventana, la ventana de la cosmología, ¿cierto? Y la cosmología en este punto, Hubble fue como el padre de la cosmología observacional, ¿cierto? Porque la cosmología teórica es supremamente importante, o sea, tenemos que avanzar en teoría, en ecuaciones, en matemática, para saber cómo es el universo en general, o sea, qué leyes lo rigen, para entender bien eso, pero a su vez también tenemos que complementar con la parte observacional. Tenemos que ir midiendo cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Entonces, siempre la teoría y la observación deben ir muy de la mano. Necesitamos científicos en ambas áreas y muchos, porque necesitamos muchas mentes pensando en todos estos temas tan loquísimos. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia de el estudio, pues, como del tamaño del universo como tal. Entonces, esto fue el inicio, mediciones del grupo local y esto. Y pues después de la medición de las distancias de estas galaxias, fue que sucedió esto de lo que les comentaba inicialmente, de que Hubble descubrió la expansión del universo. Ahí hay otro, bueno, eso sí es como otro chisme histórico, y es que Georges Lemaitre se cree que fue la primera persona en hablar de expansión del universo, ¿cierto? Pero al que se le da siempre el crédito es al... Sí, sigo en esa, Cristian. Al que se le da el crédito por la expansión del universo es a Edwin Hubble, o sea, por el descubrimiento de la expansión del universo, ¿cierto? Y sí, Edwin Hubble lo midió midió como todas estas, el corrimiento al rojo de las galaxias que se estaban alejando de nosotros y efectivamente hizo eso, pero también hay que darle como el mérito a Georges Lemaitre, que fue el que planteó inicialmente la idea, el que planteó la idea del Big Bang, o sea, también tiene como mucha importancia los aportes que hizo este sacerdote, de hecho, Georges Lemaitre. Entonces, bueno, ahí está como ese chisme histórico también, porque generalmente todo lo asociado con la expansión del universo es Hubble. Ley de Hubble, constante de Hubble, bueno, todo es como muy así, hasta el telescopio espacial que tiene su apellido. Pero también, pues, obviamente que los aportes de este científico van más allá de la parte de plantear la expansión del universo, obviamente van muchísimo más allá, pero de pronto en esta parte de la expansión, pues sí falta como el mérito compartido. Bueno, entonces continuando, ahora sí, ya terminando el chisme histórico, ¿qué galaxias conforman el grupo local? Entonces, como lo habíamos mencionado, están la Vía Láctea, ¿cierto? Nuestra galaxia. Está M31, que es la galaxia de Andrómeda, la conocemos comúnmente como la galaxia de Andrómeda, y está M33 como miembros principales, pues, que es la galaxia del Triángulo. Diego, cuéntanos. Hay como preguntita curiosa, M87, ¿en qué cúmulo está? No me acuerdo. Pues parte del grupo local no es, porque está a 50 millones de años luz, si no estoy mal. Supercúmulo de Virgo, pero... A ver, exacto, supercúmulo en la zona norte, aquí dice que está en la zona norte del cúmulo de Virgo, pero no sé si tienen como una especie de grupo más pequeño, pues eso dice, cúmulo de Virgo. Pero pues, yo dije supercúmulo de Virgo porque una vez cuando estábamos, creo, en prueba, que en donde quedaba en qué constelación estaba M87, pues, en la constelación de Virgo. Así está la constelación de Virgo, pero realmente, o sea, es que aquí ya entramos como a la parte de las escalas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el supercúmulo, o sea, nosotros también estamos dentro del supercúmulo de Virgo, que ya es un cúmulo de muchos cúmulos de galaxias, ¿cierto? Pero ese supercúmulo, no me acuerdo si es más grande que la Niaquea o menos,
Uy, ya me olvidó cuál es la escala. Ah, esperen, yo miro acá rápidamente, que de hecho lo tengo abierto, si no estoy mal. Y va diciendo como las escalas. No, esta es acá. Allá. Grupo local. Ah, bueno, entonces luego sigue. Uy, después del grupo local sigue la niaquea, si no estoy mal. O sea, como en las escalas en las que estamos. Sí. Y luego sigue el supercúmulo de Virgo, creo, si no estoy mal. Así, ya. Entonces, el grupo es parte del supercúmulo de Virgo, que a su vez el supercúmulo de Virgo es parte del supercúmulo de la niaquea. Y bueno, ya, es decir, después de la niaquea, yo creo que ya sigue el universo como un todo, pero el cúmulo de Virgo, no el supercúmulo, sino el cúmulo de Virgo, si es un cúmulo aparte, si no estoy mal, o no, porque Entonces, aquí, ¿cómo? entonces están en el mismo cúmulo que nosotros. En el mismo supercúmulo. Ah. O sea, está en el mismo supercúmulo que nosotros, pero no en el mismo grupo local. O sea, el grupo local es mucho más reducido. El grupo local tiene un tamaño. El cúmulo de Virgo, no, el cúmulo de Virgo, pero ¿el grupo local está ahí o qué? El grupo local está en el supercúmulo de Virgo. Sí, en el supercúmulo de Virgo, que también está el M87. Sí, en ese sí. Ah, pero en el túmulo. En el cúmulo de Virgo, no. Según esto, no. Nosotros no estamos en el cúmulo de Virgo. Según ¿Cómo no así? entiendo acá. O sea, está el supercúmulo y está el cúmulo, ¿cierto? En el supercúmulo estamos. En el cúmulo de Virgo como tal, entiendo al menos que no, sino que directamente el grupo local está dentro del supercúmulo de Virgo. Y Pero el cúmulo de Virgo, ¿cómo? ¿el cúmulo de Virgo cuál es? Es otra agrupación de galaxias que no sé, bueno, estarán en la dirección de Virgo, pues supongo yo, pero es como otro grupo de galaxias, pero no sé si es, digamos, de la escala del grupo local o si es un poquito más grande. La verdad no estudié pues eso porque estaba estudiando era el grupo local, ¿cierto? Pero sí, realmente, a ver, yo lo miro acá, más exactamente. Sí, no, el cúmulo de Virgo, o sea, el cúmulo solo, no supercúmulo, sino cúmulo como tal, no, digamos que no estamos en ese mismo, que sí está M87, ¿cierto? Pero entonces, ¿estamos en el supercúmulo de Virgo o en el supercúmulo de la Niquea? En ambos. O sea, es que realmente la niaquea es más grande, es una estructura más grande, de la cual hace parte el supercúmulo de Virgo. O sea, el supercúmulo de Virgo es una parte del supercúmulo de la Niquea, ¿acaso es una parte del universo? ¿Será cómo? No te Que- escuché. Si entonces el supercúmulo de Virgo es una parte del supercúmulo de la Niquea, ¿acaso esto es una parte del universo? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Crisis Estamos existencial. como, las escalas son como, ay no, esta cámara me está fallando un montón. Estamos como en las escalas, como el grupo local, Sí, luego sigue el supercúmulo de Virgo, luego sigue la niaquea y ya de ahí el universo observable. me Un parece que segundo yo. en esa presentación solo falta la escala de crisis existencial y ya está completa. ¿Cómo? Me parece que en esa presentación solo falta la escala de crisis existencial y ya estaría completa. La escala de crisis existencial. Siempre acá, siempre hay crisis existencial. Porque, por ejemplo, la parte de entender como el tamaño del universo, por ejemplo, y de cómo ha ido cambiando para los humanos, es una buena parte de crisis existencial también. O bueno, al menos a nosotros nos tocó porque ya nosotros nacimos con la idea de un universo súper grande, pero para la gente que vivió pues como en la época en la que no se sabía si el universo entero era la galaxia o no, pues debió ser bastante, bastante pesado.
Bueno, aún así, literalmente la distancia de la estrella más cercana no nos cabe en la cabeza. ¿La qué? Ah, La sí, que no nos distancia cabe, nos queda súper, sí. Sí, no, es que ni el tamaño de la Vía Láctea es... De hecho, hay una escala por ahí que me parece muy chévere, que dice que si el punto sobre la I fuera el sistema solar o el Sol, ya se me olvidó. No, el Sol, creo que es el Sol. Ese está en el libro de bases de astrofísica de Alonso Sepúlveda. Si el punto sobre la I en un libro fuera el tamaño del Sol, todo la galaxia sería en equivalente más grande que toda Sudamérica. Imagínense eso. O sea, el punto sobre la I en un libro que ustedes cojan por ahí, si ese es el Sol. Imagínense la escala, o sea, solo ese pedazo de la escala. Y la Vía Láctea ni siquiera es la galaxia más grande del grupo local. La galaxia más grande del grupo local es Andrómeda. Entonces, y además la galaxia más grande de todas es IC 1101. wow, ¿y esa qué tan grande es? Como varios billones de años luz. Bueno, sí, pero La busco en Google. eso, please. Bueno, me imagino que debe ser una elíptica, ¿no? Puede ser una elíptica. Creo, me parecía haber visto ese dato por ahí. Pues de que la galaxia más grande era una elíptica. Pero bueno, entonces continuando, las galaxias que lo conforman, bueno, son estas. Acá está como las distancias en kilómetros, pero pues eso es supremamente gigante de pensarlo de esa forma. Entonces, en años luz queda un poquito como más decente para pensar. Y es la distancia a Andrómeda es como 2.5 millones de años luz, pero comparemos esto, por ejemplo, con el diámetro de la Vía Láctea, que es de entre 100.000 a 200.000 años luz. O sea, pasar de miles, de cientos de miles años luz a millones. Está muy lejos. Diego, cuéntanos. Y acá buscando en Google encontré que el diámetro es de 6 millones de años luz. 6 millones de años luz. Sí, Wow. Eso sí está muy grande. ¿Seis? ¿Qué? 6 Me millones morí de acá. años luz. Wow, eso es demasiado, porque imagínense que acá les estaba haciendo la comparación del diámetro de la galaxia, del diámetro de la Vía Láctea, con la distancia a la que estamos de Andrómeda, y son 2.5 millones de años luz. Ahora algo como más grande que la distancia de esas dos galaxias, pues sería demasiado terrorífico. Eso está demasiado grande esa galaxia, mejor dicho. En nuestro rinconcito de la galaxia no hay nada prácticamente. Cristian, cuéntanos. Entonces, para el especial de Halloween debieron poner distancias. También, esas distancias también son aterradoras. También, ese es bueno. Tema de Halloween del próximo año. Ese está bueno. Bueno, entonces, principalmente, pues aquí están los tres miembros más importantes, por decirlo así, los más grandes en realidad, del grupo local. Las tres son galaxias espirales, ¿cierto? Las tres sí, son galaxias espirales, M31, o sea, Andrómeda, y la Vía Láctea son galaxias espirales barradas, mientras que la galaxia del Triángulo también es una galaxia espiral, pero no es barrada. Luego también tenemos otros dos miembros por ahí importantes, que son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, que son galaxias satélite de la Vía Láctea. Y pues la Gran Nube de Magallanes también es una espiral, pero es una espiral, le dieron de hecho ese nombre magallánica. Y es que es un tipo de espiral en el cual solo tienen un brazo, o sea está como el núcleo y el brazo que es el que genera, digamos, como toda como la espiral, ¿cierto? Porque nosotros solemos ver que en la estructura de las galaxias, por ejemplo, viendo la Vía Láctea, tienen como varios brazos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las espirales magallánicas, es como solo un brazo que sale y forma como, no sé, la forma de la galaxia como tal. O sea, le da como la estructura a la galaxia. Diego, cuéntanos.
Que si estamos seguros de que la Vía Láctea es una espiral sagrada o no porque estamos en ella. O sea, de estar seguros es un término un poquito difícil, pero realmente los estudios que se han hecho indican que la forma del centro, pues, o sea, del bulbo de la galaxia es en forma de barra, o sea, si es así barrada, ¿cierto? Por lo que se ha estudiado, parece que sí, esa es la forma, pero realmente, pues, digamos que en astronomía, bueno, en todo, en ciencia, en todo hay un margen de error, ¿cierto? Un margen de error. Y el margen de error estos datos es un poquito, es importante. El margen de error en distancias es grande. Entonces, es posible que o sea, cabe una mínima posibilidad de que en realidad no tenga forma de barra, pero por las observaciones que se han hecho, por las simulaciones, estamos en un buen porcentaje seguros de que debe ser barrada la estructura como tal y de que es espiral también, pero obvio tiene pues esa dificultad. Estudiar la estructura de la Vía Láctea tiene la dificultad de que estamos dentro de ella, entonces queda bastante difícil como observar la estructura como si lo hacemos con las otras galaxias, ¿cierto? Acá toca es como ir armando de a poquitos el rompecabezas de acuerdo a lo que vamos mirando desde acá y también en diferentes longitudes de onda, ¿cierto? Porque en visible no vemos nada, o sea, vemos una parte súper pequeñita, pero por ejemplo el polvo, el interestelar, no nos permite ver muy bien el centro. Entonces, para atravesar el polvo interestelar y ver bien el centro, nos toca utilizar longitudes de onda más largas, más grandes, porque son las que atraviesan sin tanto problema el polvo, pues y el gas interestelar, ¿cierto? Que no se, no se ven absorbidos, pues, esas longitudes de onda por ese gas, como si lo hace la luz visible. Entonces, por eso también es algo que es como bastante reciente. El estudio de lo que hay en el centro de la Vía Láctea y todo eso también es algo bastante reciente, que realmente nosotros, creo que todos los que estamos acá nacimos ya en la época en la que normal astronomía en infrarrojo, astronomía en rayos gamma, rayos, bueno, ultravioleta, en ondas de radio y todo, pero realmente pues también son descubrimientos un poquito recientes. Bueno, entonces continuando por acá, bueno, el primer miembro, que es la Vía Láctea, que ya lo mencionamos acá en Caos, en nuestra 11ª, creo, estación. La Vía Láctea, la galaxia de la que hacemos parte, es una espiral barrada, tiene 4 brazos principales y nosotros estamos ubicados en el brazo de Orión, que queda como un poquito en la parte como más externa de la Vía Láctea, no tan al centro, y bueno, es una galaxia que tiene unas zonas de formación estelar bastante importantes, que son las zonas que se ven como más azuladas, pero a su vez no es una galaxia como tan joven, ¿cierto? Las galaxias jóvenes son las que tienen todavía como mucha formación de estrellas y se ven muy azuladas. En el caso de la Vía Láctea es una galaxia joven, pero ya está entrando como un poquito a su edad adulta, o sea, ya no tiene una tasa tan alta de formación de estrellas. Diego, cuéntanos. Por ahí si hay como una aproximación de cuántas estrellas se crean cada día en la Vía Láctea. Sí, por ahí hay una aproximación, pero creo que por día creo que no dan, yo creo que son como 2 o 3 por año, si no estoy mal. O sea, es poquitas, una tasa baja, baja, pero creo que es por año, si no estoy mal. Yo pensé que había escuchado unas que eran bastantes por día, como Pero de la Vía Láctea o de otras galaxias. de otras. Ah, sí. Sí, las galaxias más jóvenes tienen una tasa bastante alta. O galaxias que están de pronto activas porque tuvieron una colisión galáctica o así. Por ejemplo, en el momento en el que haya una colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, se va a dar como de pronto como que va, ay, ¿cómo es que se dice esto? Va a impulsar la creación de estrellas justamente por ese intercambio de gas, de estrellas, o sea, y la misma interacción gravitacional hace que sea más fácil, digamos, para estas nubes moleculares colapsar sobre sí mismas y empezar a formar estrellas. Entonces, las colisiones galácticas también son algo que alimentan como la formación de estrellas, la tasa de formación de estrellas. Entonces, va a ser
un florecimiento para la Vía Láctea. Pero eso es otra cosa también bastante chévere, y es que inicialmente creíamos que lo teníamos todo resuelto cuando definimos las formas de las galaxias, entonces que las elípticas son las más viejas, que las espirales son las más jóvenes, que regulares también son bastante jóvenes y toda la cosa, creíamos que lo teníamos todo resuelto con eso, pero la verdad es que la interacción de las galaxias es más complicada que eso, porque justamente las colisiones son bastante constantes y las colisiones generan, digamos, diferentes formas y generan también que se prenda, como por decirlo así un poquito, la producción de estrellas o que disminuya, o por ejemplo también en el caso de la Vía Láctea le roba gas y estrellas a los satélites también. Entonces hay como muchas interacciones entre las galaxias y estudiarlas es más complicado de lo que se creía al inicio. Incluso hace poco leí algo muy chévere sobre la Vía Láctea, y es que hay unos cúmulos, no me acuerdo, hay históricamente un cúmulo, se me fue el nombre, que se cree que por la edad de las estrellas y otras características, se cree que posiblemente era un núcleo de una galaxia que tal vez la Vía Láctea como que devoró, ¿cierto? Entonces como que se la tragó y ese cúmulo quedó ahí como juntito porque la interacción gravitacional entre las estrellas pues es muy fuerte, entre las estrellas que componen ese cúmulo, pero que no es un cúmulo pues como nacido, digamos, de la Vía Láctea, sino que fue uno perteneciente a otra galaxia. Cuéntanos, Diego. Que si de pronto todavía tenemos restos de la última colisión galáctica de la Vía Láctea, sean ondas gravitacionales por la colisión de agujeros negros o qué. Eso no lo sé realmente. No sé si, porque no sé también con las galaxias que de pronto habrá tenido interacción la Vía Láctea, si habrán sido galaxias suficientemente grandes como de pronto, pues sí que hospedaran como tal un agujero negro supermasivo en su centro como para generar la colisión de los dos agujeros negros. O sea, no se sabe todavía muy bien hasta ese nivel del pasado de la Vía Láctea. Es bastante complicado determinar pues como exactamente cómo eran no sé, las otras galaxias con las que colisionó, si es que colisionó. Apenas estamos descubriendo realmente el comportamiento de las galaxias a grandes escalas, pero si ustedes ven que, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos es un problema impresionante. Ahora imagínense el problema de estudiar la interacción de estos objetos tan gigantes que poseen millones de estrellas, miles de millones de estrellas. Y bueno, no, además están súper juntas, o sea, como que hay una galaxia satélite, otra grande, o sea, son interacciones muy complicadas ya. Entonces es un poquito complejo determinar eso, digamos. Sí, o sea, si todavía hay remanentes de alguna colisión, por ejemplo, se tiene esa de que la galaxia se tragó alguna galaxia más pequeña de la cual quedó ese, que es un cúmulo, que ahora llamamos un cúmulo globular. Pero es bastante difícil determinar como eso. Y los remanentes de ondas gravitacionales, no sé, pues yo creería que no también, porque podrían haber pasado hace más tiempo que el tiempo del cual nosotros estamos lejos del centro, ¿cierto? Recordando pues, la comparación de distancias y tiempo. Entonces, complicado, porque pues el hecho de que también las gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Bueno, entonces, ese es como el análisis que hago acá pues en este momento. Pero bueno, entonces continuando, igual es lo que siempre les digo, hay mucho todavía por estudiar, hay mucho que falta por descubrir sobre las galaxias y sobre todo sobre nosotros mismos, sobre la Vía Láctea. Bueno, entonces continuando por acá, el otro miembro del grupo local, que es Andrómeda, que es una galaxia más grande que la Vía Láctea, pero por ejemplo se cree que al parecer, de acuerdo a los cálculos, la Vía Láctea es más masiva, o sea, tiene más masa que la galaxia de Andrómeda, pero la galaxia de Andrómeda es bastante más grande que la Vía Láctea. El diámetro de Andrómeda, que ese sí es más fácil de calcular que el diámetro de la Vía Láctea, ¿cierto? Es de 220.000 años luz, 220.000 años luz, ¿cierto? Comparado con el de la Vía Láctea, que ni siquiera lo tenemos muy bien determinado, creemos que es de 100.000 años luz a 200.000 años luz, todavía no lo tenemos como
así 100% fijo el número, aunque sí hay números con buenas aproximaciones, como de 168.000, algo así. Diego, cuéntanos. ¿Cuál es como más vieja, la Vía Láctea o Andrómeda? Más vieja. Eso también es otra cosa complicada de determinar. O sea, sí hablamos de galaxias más viejas y más jóvenes en términos de la formación, la tasa de formación de estrellas, ¿cierto? Y en términos de la estructura, porque también si tienen una forma en espiral, ¿cierto? Son jóvenes y las elípticas normalmente son antiguas, pero así de que alguna sea más joven que la otra y se tenga muy bien determinado, creo que es complicado. O sea, porque, por ejemplo, las estrellas que componen, las estrellas más viejas que componen ambas galaxias pueden tener la edad del universo prácticamente, o sea, muy cercanas. Entonces, es un poquito difícil determinar ya como en esos rangos tan precisos de la edad, ¿cierto? O sea, somos capaces de decir que una galaxia está vieja o está joven de acuerdo a la tasa de formación de estrellas y de acuerdo a la forma, pero en rangos muy grandotes, o sea, muy, muy, muy grandes, en rangos de muchos miles de millones de años luz de varios miles de millones de años. Pero ya determinar entre dos galaxias, digamos que tienen esas estructuras tan parecidas y tan cercanas y todo esto, se hace, yo creo que muy difícil determinar cuál es más antigua. Es bastante complicado. Además, tenemos sumado que las interacciones de las galaxias con las otras galaxias también hacen que, digamos que así supongamos que Andrómeda fuera más vieja, pero de pronto Andrómeda ha tenido más interacciones gravitacionales que han encendido como la producción de estrellas, como por ejemplo la interacción con la galaxia del Triángulo, ¿cierto? Entonces, no podemos determinar también tan fácilmente como esa diferencia de edad solo por la tasa de formación de estrellas o por las estrellas más viejas o más nuevas. Es difícil de determinarlo de esa forma. Creo que no sé si hay un dato exacto de cuál es más vieja. Pues no lo he visto hasta el momento. Bueno, entonces, ay, se me fue. En conclusión, no pregunta la edad, es de mala educación. La conclusión acá es que en astronomía falta mucho, muchísimo por descubrir, muchísimo. Y no solo eso, sino que el cálculo de distancias y edades todavía es relativamente rudimentario, ¿cierto? Porque apenas estamos aprendiendo y entendiendo la dinámica de estos grupos, o sea, estamos entendiendo apenas la dinámica, por ejemplo, de las galaxias, apenas estamos entendiendo bien la estructura de las galaxias, todavía hay discusiones sobre las zonas de formación de estrellas, sobre si esto indica que algo es más viejo que lo otro, o sea, todavía estamos como en una etapa demasiado inicial y todavía no es tan fácil determinar pues como esos datos tan precisos, pero son preguntas supremamente importantes. Eso, por ejemplo, eso es una pregunta para un trabajo de doctorado, por ejemplo. O sea, tratar de resolver eso. Es bastante complicado, pero es una pregunta muy importante y que en algún punto tenemos que resolver, pero que de pronto todavía los métodos no están como tan adecuados, porque no tenemos tantas herramientas como quisiéramos. Entonces, bueno, pero súper, no, esas preguntas súper importantes. Bueno, continuando con el otro miembro importante del grupo local está la galaxia del Triángulo, que esta es una galaxia, como yo lo mencionaba, también es espiral, pero es una espiral que no tiene como forma de barra. Miren que el núcleo de hecho es más bien difuso, pero sí se ve más o menos de una forma clara, entre comillas, que tiene como unos brazos, ¿cierto? Que determinan la forma espiral de la galaxia. Resulta que esta galaxia, Cristian, cuéntanos. O sea que estaría como entre irregular y espiral, ¿o qué? Pues en realidad se clasifica como espiral, o sea, espiral así cerrado, solo que no es espiral barrada, Ah, sino ¿cómo es que se llama? No, listo, espiral normal, eso, listo. pero sí, irregular no cuenta, sino que lo que pasa con la galaxia del Triángulo es que, como lo comentaba ahorita, está bastante cerca, o sea, bastante cerca es menos de 1 millón de años luz
como lo está, por ejemplo, la Vía Láctea, está a 570.000 años luz de Andrómeda. Eso es bastante cerca gravitacionalmente. Y de hecho, como les comentaba, hay un flujo importante de gas y estrellas que están migrando de la galaxia del Triángulo. O sea, hay como una interacción ahí entre Andrómeda y la galaxia del Triángulo que debe afectar también la forma de la galaxia como tal. Entonces, como hay tantas interacciones y está en una zona también como tan poblada de galaxias que son enanas, pero también son importantes, también como que jalan gravitacionalmente, pues la estructura de la galaxia no se ve tan bien definida como, por ejemplo, vemos la estructura de Andrómeda, pero sí es una espiral, sí es espiral como tal. O sea, sí tiene las zonas características de las galaxias espirales. Y bueno, esta galaxia del Triángulo también ha sido bastante estudiada, también se determinó la distancia, pues con varios métodos, ¿cierto? Casi siempre todo hay que hacerlo con varios métodos en astronomía. O sea, por ejemplo, cuando descubrimos exoplanetas, se descubren con un método y luego se tienen que confirmar con otros 2 métodos al menos para decir que efectivamente es un exoplaneta. En el caso también de las distancias, se tienen que hacer cálculos varias veces para determinar como un rango de valores posibles. Entonces, también la distancia inicialmente se midió con variables cefeidas, también observando las variables cefeidas en la galaxia del Triángulo como tal. Y bueno, la interacción entre Andrómeda y la otra, y esta pues, Andrómeda y esta, también es algo bastante reciente. Entonces, bueno, apenas estamos empezando a descubrir todo ese mundo. Otra cosa es que tiene unas zonas bastante importantes de formación de estrellas, unas zonas que se llaman regiones H2, si no estoy mal. Entonces parece que es una galaxia bastante activa. Y también se cree que el paso de esta galaxia cerca a Andrómeda generó digamos que aumentara la tasa de formación de estrellas en Andrómeda. Como les comentaba, pues esos procesos como esas interacciones gravitacionales generan que ese gas que hay ahí como disponible para formación de estrellas, pues vaya a colapsar y generar efectivamente estrellas, como cuando hablamos de la formación del sistema solar, ¿cierto? Que había una nebulosa ahí primordial que supuestamente se cree que por una explosión, una supernova relativamente cercana, fue que se dio como ese choque que generó que la nube colapsara. Entonces, esos eventos gravitacionales, por decirlo así, son bastante importantes para la formación de estrellas, como para activar la formación de estrellas. Entonces, las interacciones entre estas dos galaxias son como que están bastante relacionadas estas dos galaxias, por decirlo así. Yo miro. Diego, cuéntanos. Hay como pregunta curiosa, ¿por qué se llama la galaxia de triángulo? ¿Por alguna, no sé, será un triángulo ahí? ¿O es porque así como los griegos que veían 2 puntos y decían que era un oso? La constelación. Bueno, ¿cómo? Es por la constelación, pero no por la Exacto. constelación. Eso, a eso iba. La galaxia de Andrómeda se llama galaxia de Andrómeda porque está en la constelación de Andrómeda y la del Triángulo se llama del Triángulo porque está en la constelación del Triángulo. También se le han dado como otros nombres, pero el del Triángulo es el más famoso, o sea, porque está en esa constelación. Y de hecho, pues es chévere para observar. De hecho, otro dato curioso, esta galaxia es una buena medidora de la calidad del cielo en el que se está observando, por ejemplo. Andrómeda es una galaxia que se puede ver a simple vista para gente que ve bien, pues, a buenas distancias y en un cielo suficientemente oscuro, Andrómeda se ve, o sea, se debería ver bien en la galaxia de Andrómeda. De hecho, a la próxima que vayan a hacer observación por ahí, tratan de buscarla. Mientras que la galaxia del Triángulo se puede ver, pero no es tan fácil y tiene que ser en un muy buen cielo. Entonces, hay unos objetos como críticos para determinar si un cielo es bueno o no es bueno. Pues, por ahí está esa escala, se me olvida cómo es que se llama, no sé si alguno de ustedes se acuerda de esa escala, que dice qué tan bueno es un cielo. Entonces, esta, por ejemplo, la galaxia del Triángulo es uno de esos objetos que se utilizan para decir si ese objeto se ve, ese cielo es bueno, si no se ve, no es tan bueno. Entonces está como en ese límite de visible, de objeto más lejano, visible o no visible realmente, porque tiene que estar en un muy buen cielo. Y otro dato curioso es que, por ejemplo, hay gente
que la puede ver en un buen cielo, que la puede ver directamente, fácilmente, pero otras personas la tienen que ver con la vista periférica. No sé si a ustedes les ha tocado cuando están haciendo observación de estrellas, observación de, pues, de objetos en el cielo, que ven mucho mejor cuando ven como medio de ladito, cuando no ven así directamente como al objeto, sino que miran como un poquito hacia un lado y con la vista periférica son capaces de determinar más o menos como ahí sí el objeto. Entonces, esto es uno de esos objetos que se ven mejor con vista periférica. Ven, y me di cuenta cuando fue Cristian. Bueno, no me alcancé a despedir. Entonces, ahí datico curioso de que esta se ve mejor con la vista periférica. Y bueno, ya continuando, esta es como una vista de cómo se vería la Vía Láctea desde Andrómeda o el triángulo, ahí ya se me olvidó, creo que es no, es Andrómeda, ¿Cómo se vería? Está en planeta imaginario, en la galaxia Andrómeda, ¿cómo se vería la Vía Láctea? Se vería así de chévere, se vería como toda así de frente. Y bueno, acá otros dos miembros bastante importantes del grupo local, que son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, ¿cierto? La Gran Nube de Magallanes es la que les comentaba, que tiene una estructura espiral, pero espiral que tiene un solo brazo, aunque acá pues eso no se determina. Yo la verdad no encontré una foto en la que se viera bien, como que se notara esa estructura que le dieron de espiral, ¿cierto? Pero bueno, es una galaxia espiral, mientras que la pequeña sí es una galaxia irregular. Ambas galaxias están muy cerca de la Vía Láctea y son galaxias satélite de la Vía Láctea y tienen una interacción muy fuerte con la Vía Láctea, o sea, tienen intercambio de gas y de estrellas con la Vía Láctea. De hecho, también se cree que en el pasado podrían ser galaxias como un poquito más grandes, más imponentes, no tan irregulares, pero la interacción con la Vía Láctea pues las afectó al nivel de que ya se ven bastante irregulares, y de hecho pues esta Gran Nube de Magallanes no sé muy bien de dónde sale la parte de que es de espiral, porque no encontré imágenes que denotaran muy bien eso. Pero bueno, entonces característica muy específica, estas espirales que tienen un solo brazo que forma como toda la formita de la Vía Láctea. O sea, es que si uno las ve a simple vista, estas galaxias parecen nebulosas. No, a ustedes no les parece. Parecen nebulosas como las que uno ve de formación estelar, pero realmente están lejanas. ¿Cómo se determinó que no eran objetos, por ejemplo, de la propia Vía Láctea, que es el problema con lo que nos encontramos siempre en astronomía, las distancias? También se tuvieron que calcular las distancias con esos mismos métodos, o sea, con el método de variables cefeidas, por ejemplo. Hay otros métodos, pero son un poquito más complicados, como por ejemplo con el método del cúmulo, de los cúmulos estelares. También es un buen método. Y bueno, en esta imagen se pueden ver las tres galaxias. Pues, o sea, se puede ver el centro de la Vía Láctea y se pueden ver, creo que es así, creo que es esta Andrómeda y creo que esta es la del triángulo o es esta. Ay, es que esta charla la había preparado para la vez pasada y ya me olvidó cuál era de las dos. Ahorita les digo bien de dónde la saqué. Pero acá se puede ver perfectamente, por ejemplo, la Vía Láctea y por acá Andrómeda, que se ve bastante grande. Entonces yo creo que sí debe ser esta. Pero bueno, es que acá no puedo diferenciar constelaciones porque está muy denso. Pero ahí se deberían estar viendo las tres componentes principales. Entonces, bueno, y el futuro ya lo sabemos, ¿cierto? Que es la colisión de Andrómeda y la Vía Láctea, que va a ocurrir como en 5.000 millones, 5.000 y pico, como 5.600 millones de años en el futuro. O sea, nos falta muchísimo y se van a convertir en una galaxia elíptica grande, muy gigante, porque es la suma de ambas galaxias que son bastante grandes. Y de pronto también se va a activar la formación de estrellas, como la había comentado antes. Y en este punto, pues también va a haber una interacción importante entre las galaxias satélite, por ejemplo. O sea, también deberían ir como todas formando una estructura más grande. Diego, cuéntanos. Y yo por ahí he escuchado que cuando dos galaxias se juntan, normalmente se crea una espiral, pero porque elíptica. Sí, yo por ejemplo he visto varias teorías en el caso de la Vía Láctea.
pues de la colisión de la Vía Láctea y de Andrómeda. Entonces hay unas que dicen que va a ser una galaxia espiral muy grande y hay otras que dicen que va a ser una elíptica muy grande. Realmente he visto más firmemente la parte de que va a ser elíptica, pero realmente creo que todavía eso no se sabe muy bien. Por lo que te comentaba, pues de que es un poquito difícil estudiar esto de las colisiones de galaxias, porque igual también es algo que ocurre en mucho tiempo, ¿cierto? No es algo que se demore unos cientos de años, sino que se demora miles de millones de años. Entonces es un poquito difícil determinar cómo va a ser exactamente. Yo no sé realmente cuál va a ser específicamente. No sé, podría ser cualquiera. O sea, depende de la fuente que uno revise. Ahí es donde recordamos lo de los grandes debates en astronomía. Hay unos que dicen que va a ser elíptica, otros que dicen que va a ser espiral. Listo, gran Difícil. debate, pero de caos. ¿Cómo? Gran debate de caos. Gran debate de caos. ¿Será que va a ser elíptica o espiral? Yo creo que eso ni siquiera lo tiene muy bien determinado. Sí, es que todas esas dinámicas son una cosa muy loca, muy loca. De hecho, estas son imágenes generadas por simulaciones. Bueno, sabes qué complicado. Y bueno, no, antes de eso. Y los quería invitar a que observen, pero no lo puse acá, y Stellarium se demora un poquito en cargar, a que los cielos están mejorando como un poquito por estas épocas, creo, aunque hoy llovió, al menos acá en Río Negro. De pronto en donde ustedes están, bueno, al menos Diego, que está un poquito más lejos de nosotros, pero en Medellín tampoco se observa muy bien. Pero bueno, les quería invitar a que observen el cielo en estos días y traten de ubicar. O sea, es difícil, pero traten de ubicar dónde debería estar Andrómeda y dónde debería estar la galaxia del Triángulo. Diego, cuéntanos. Para decir que sí, se han visto más en estos días. Yo acá en Medellín, y ahí en estos días he visto a Orión en el cielo y todo, lo que normalmente en la noche solo podía ver una estrella, pero ya alcanza a ver la mayor parte de la constelación Orión en estos días y todo. Solo es esperar hasta tardecito, solo es esperar hasta tarde, por ejemplo, no sé, el que se vaya a quedar hasta las 12 de la noche, y ahí ya podría haber muchas constelaciones porque muchos apagarán las luces, así que menos contaminación lumínica. Ay, súper, excelente. Bueno, porque acá en Río Negro, por ejemplo, ayer hubo buena noche hasta temprano, pero ya luego sí se nos nubló un poquito y hoy llovió, entonces hoy tampoco es buena noche, pero está un poquito más decente el cielo por estos días de lo que ha estado últimamente. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla ya de Stellarium. Voy a dejar de compartir y comparto por acá de nuevo Stellarium. Bueno, entonces por acá tenemos a Andrómeda, ¿cierto? Y por acá cerquita debe estar así. Y aquí está la galaxia del Triángulo. ¿Sí lo ven? Ya, sí. Entonces, de acuerdo a esto, sí, ahí está la imagen. Si es que había visto una imagen, entonces al revés. Bueno, entonces por acá encontramos, miren, fácilmente vamos a encontrar la galaxia de Andrómeda. Miren esa cosa tan linda. Stellarium nos muestra unas imágenes demasiado hermosas. Entonces pueden ubicar de una forma relativamente fácil Andrómeda en la constelación de Andrómeda. Pero, entonces les voy a dar los datos para que ubiquen mejor como la galaxia. Y por acá tenemos en la constelación del Triángulo, es que están ahí juntitas, tenemos a la otra galaxia. Tenemos a la galaxia del Triángulo. ¡Ay, se me fue! Acá tenemos a la galaxia del Triángulo, ¿sí lo ven? Bueno, en esta foto, por ejemplo, se nota mejor la estructura espiral que en la otra. Sino que la otra es como que tiene más información, pero miren que en esta sí se dejan notar como mejor los brazos. Entonces, miren, ahí está. Bueno, entonces la foto que les había mostrado antes era la que estaba arriba de Andrómeda, la galaxia del Triángulo. Diego, cuéntanos. Y ahí en Andrómeda veo como si tuviera una galaxia satélite. ¿Cuál es? Sí, esta chiquita. Esta. ¿Cierto? Sí. Y si hay otras, ¿cuáles son?
Sí, esa creo que es la galaxia, creo que es Andrómeda 1. Es que hay unas, ay, espera, yo muestro, no, ¿dónde está? Se me perdió. Acá No, está. Hay varias que están, hay varias galaxias satélite de Andrómeda, pero creo que esa que está ahí más cerquita debe ser, espera, Messier 32, creo, no, esa no es Messier 110, esa chiquita. Ay, se me perdió la cosa. Esta chiquita es Messier 32, 110. Esa es Messier 110. Gracias. Esta de acá. Esta es Messier 110 y esta chiquita es Messier 32. ¿Y por qué parece como que en el núcleo hubieran como 2 puntos blancos? Deben ser 2 estrellas que están más cerquita. Deben ser 2 estrellas de la Vía Láctea que se atraviesan en el campo de visión. Sí, de acuerdo a esto, 8 puntos, sí. Sí, estas deben ser, sí, deben ser estrellas de la propia Vía Láctea que se atraviesan ahí como en el camino. O sea, porque mira que todo el resto de estrellas por acá son estrellas de la Vía Láctea. Entonces esas son 2 que quedaron pues ahí como atravesadas, pero no hacen parte pues como de Andrómeda como tal. Sí, entonces así es la cosa. Bueno, entonces ahora sí, ya para concluir, les voy a mostrar más o menos cómo pueden como ubicar muy bien esta galaxia. Bueno, sí, las galaxias. Entonces, con Orión es súper fácil. Es súper fácil. Pero bueno, Orión apenas está saliendo. Entonces lo vamos a adelantar un poquito porque con Orión es un poquito más fácil de ubicar. O sea, con que ubiquemos a Orión, ya podemos guiarnos mucho más fácil en el cielo. Yo lo trato de hacer lo más intuitivo que pueda, pero se puede hacerlo súper bien. Entonces ustedes ubican a Orión, que es lo más fácil de ubicar en esta época de fin de año. Van a ver que por acá, en la dirección del cinturón, pero subiendo como hacia el cenit, va a estar Aldebarán, que es parte de Tauro. Aldebarán es rojita, es bastante brillante, entonces se ve fácil. También se ve por acá Capela, que es de Auriga, que también es fácil, ¿cierto? Estas por acá que son las más brillantes. Casiopea es una M que se va a ver al norte, más bien bajita por el lado del norte, que también se puede ubicar bastante bien. Y ustedes haciendo como una especie de triángulo, por decirlo así, después de que ubiquen Aldebarán y la M de Casiopea, pueden mirar que más o menos como en la mitad, a medio camino, pero subiendo más hacia el cenit, va a estar por este lado Andrómeda. O sea, pero Andrómeda es un poquito difícil de ver, entonces es más fácil ubicar primero a Pegaso. Pegaso sí es bastante fácil de ver porque es un cuadrado así bastante brillante. O sea, las 4 estrellas de Pegaso, sobre todo pues como el cuerpo de Pegaso, son bastante fáciles de determinar. Si uno trata como de seguir al menos estas constelaciones que son como las más visibles, porque pronto Piscis, Aries, no son tan fáciles de determinar. Ballena también es un poquito difícil de determinar. Perseo, sí, Perseo es un poquito más fácil. Entonces, pero con que tengan al menos Casiopea y Pegaso, ya pueden ubicar ahí a medio camino más o menos la galaxia de Andrómeda, ¿cierto? O sea, por esta zona, como arribita de la M, ¿cierto? Va a estar Andrómeda. Y también por ese ladito debería estar la galaxia del Triángulo, que obviamente ese sí tienen que ser, sí van a hacer observación en un lugar muy oscuro. Pero al menos Andrómeda de pronto lo alcanzan a ver. De pronto. Si están en un buen cielo, de pronto lo alcanzan a ver. Y si no, bueno, al menos inténtelo. Y si no, entonces al menos no se pierdan que por estos días están los planetas súper chéveres. Voy a quitar esto un momentico, lo de las constelaciones, para que estén pendientes igual de los planetas que están súper chéveres viéndose por estos días. Bueno, tenemos por el oeste, pero ya se escondió, pero si ustedes miran, sí. Si ustedes miran más tempranito, van a ser capaces de ver pues como la eclíptica, de formar la eclíptica con lo que estamos viendo. No sé si vieron ayer la conjunción de Venus y la Luna, pero
por ahí tenemos también arriba a Júpiter y Saturno, para que los busquen. Las constelaciones son, bueno, están en Capricornio, Júpiter y Saturno, y Venus y la Luna están en Sagitario en este momento. Entonces, para que lo busquen por ahí en estos días si quieren salir a hacer observación, que es muy chévere ubicar los planetas e irles haciendo como el seguimiento a través de los días y a su vez tratar de dibujar como la eclíptica, que recordemos que la eclíptica nos habla de la órbita de la Tierra y también de la órbita de los otros planetas y de la Luna, aunque la Luna está un poquito salida, pero también. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como los daticos para que hagan un poquito de observación si en estos días pueden hacerlo. Y bueno, se me perdió la reunión. Bueno, vamos concluyendo entonces el encuentro de hoy. Nos vemos entonces. No, voy a dejar de presentar un momentico. Nos vemos dentro de 15 días. Bueno, nos vemos dentro de 15 días el lunes con el último encuentro entonces de Caos, pero el 27, ese sábado, o sea, la misma semana, tenemos el encuentro ya presencial como tal en el planetario. Ojalá que por allá nos podamos ver todos. Y bueno, antes de eso, les comento que estaré dando otro curso, el último curso del año. Este va a ser presencial, este va a ser también pues para chicos, aunque aquí lo pusieron mal, de 8 a 12, pero en realidad es como de 9 a 13, pero bueno, pues no importa si tienen de 8 a 13, o sea, ahí está, acá dentro del rango de edades. Y este es el último curso pues que voy a dar este año. Este sí es presencial, es vacacional, es del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Y bueno, por ahí les dejo pues el datico. Pronto estaré compartiendo por si me quieren ayudar a compartir. O por si conocen gente de pronto interesada, algunos compañeritos, no lo sé. Esto es presencial y bueno, ahí les dejo como el datico. Y bueno, muchas gracias por el ratico de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan sentido que aprendieron algo, que no tenga todas las respuestas y espero que los haya animado a salir a hacer un poquito de observación también de estos objetos tan chéveres en el cielo. Bueno, feliz noche. Chao, feliz noche. Y estuvo muy bueno. Donde tengas todas las respuestas, literalmente no existiría la ciencia. Claro que sí, no podemos tener todas las respuestas porque nos quedamos sin trabajo, o sea, ¿para qué estamos estudiando? Bueno, chaito pues, que estén muy bien, feliz noche. Chao, gracias. A ustedes por estar acá. Chao.